La radio crujió y la voz de Jordán cortó el ruido del diésel como un cuchillo. Me acaba de despedir por negarme a cavarnos a todos nuestra propia tumba, dije para mis adentros. Y él pensaba que firmar los cheques le daba derecho a jugar a ser Dios con nuestras vidas. Estaba equivocado. Estaba sentado a 8 pies bajo tierra, en un Caterpillar 345, sosteniendo suficiente potencia hidráulica como para mover montañas. Y estaba a punto de mostrarle a ese niño universitario exactamente lo que 26 años de experiencia con la tierra y sentido común podían hacer con su precioso mundo de ensueño. Me llamo Gary Harrison, pero todos en la obra me llaman Toro. Tengo 49 años y llevo manejando maquinaria pesada desde antes de que Jordan Stevens aprendiera a atarse los zapatos. Ese martes por la mañana comenzó como cualquier otro en el proyecto de la presa Blue Ridge. Café en mi termo, revisión de seguridad en la excavadora y la reunión previa al turno, donde a Jordán le encantaba recordarnos lo mucho más inteligente que era que todos los demás. El proyecto Blue Ridge era un gran negocio, quizá la construcción de presa más importante en Virginia en 20 años. Estábamos levantando una presa de arco de concreto de 180 pies de altura, diseñada para contener millones de galones de agua de montaña. El trabajo de cimentación era crítico. Si cometías un error en la excavación del vertedero, toda la estructura podía fallar. Y ese tipo de fallas no solo cuestan dinero, matan personas. Yo llevaba 18 meses manejando la excavadora principal, trabajando a través de las diferentes capas de suelo según los estudios geológicos. Los ingenieros habían trazado 3 zonas distintas: roca granítica estable en la base, luego una capa de esquisto comprimido y, por último, tierra suelta en la parte superior. Cada capa tenía distintas características de carga, diferentes tasas de absorción de agua y riesgos distintos. Jordán nos había estado presionando cada semana desde que asumió como ingeniero del proyecto hace 3 meses. Verás, estaba casado con la hija del director Wagner, lo que significaba que podía hacer prácticamente lo que quisiera. Y lo que él quería era terminar este trabajo 3 meses antes y lucirse como algún tipo de héroe. El resto de nosotros solo queríamos volver a casa con todas nuestras partes intactas. Esa mañana, Jordán apareció en mi excavadora agitando un nuevo conjunto de planos. El chico tenía 26 años, recién salido de Virginia Tech con un título en ingeniería y una actitud que lo acompañaba. Llevaba un casco que parecía salido de una tienda de regalos y botas de seguridad que nunca habían visto barro de verdad. Gary, vamos a cambiar el programa de excavación, dijo, sin siquiera levantar la vista de su tablet. Necesito que bajes otros 4 pies más allá de los marcadores rojos hoy. Apagué el motor y bajé de la cabina. El aire de la mañana estaba fresco, con ese olor a montaña, pino y agua fría. Abajo, en la excavación, podía ver a la cuadrilla preparando el encofrado de concreto. Hombres con los que llevaba años trabajando, buenos tipos con familias. Jordán, esos marcadores están ahí por una razón. Los informes de compresión del suelo indican que llegaremos a esquisto inestable a esa profundidad. El geólogo marcó específicamente esa zona como de alto riesgo de derrumbe. Finalmente me miró y pude ver esa expresión engreída que le salía cada vez que alguien cuestionaba su título de ingeniería. Gary, aprecio tu experiencia, pero yo ya hice los cálculos. La universidad me enseñó métodos computacionales de análisis de suelo que tú no entenderías. Podemos manejar el riesgo. ¿Qué riesgo? Le señalé la cuadrilla trabajando 20 pies más abajo, colocando el refuerzo para el concreto. ¿Estás hablando de arriesgarte a que esos hombres queden enterrados cuando colapsen las paredes? La cara de Jordán se puso roja. Estoy hablando de arriesgar que este proyecto se salga del presupuesto y del calendario. La corporación me está respirando en la nuca por los números trimestrales. Cavamos más profundo hoy o tendremos problemas más grandes que un poco de tierra suelta. Yo había estado en la construcción el tiempo suficiente para distinguir entre plazos ajustados y misiones suicidas. En 1998 vi un colapso de una zanja en Richmond que sepultó a 2 hombres. Al cuerpo de bomberos le tomó 4 horas sacarlos. Uno de ellos, Tommy Rodríguez,
todavía cojea y no puede usar correctamente su brazo derecho. Todo porque algún supervisor decidió que el calendario era más importante que los protocolos de seguridad. Jordán, llevo 26 años manejando maquinaria, le respondí. No voy a excavar más allá de esos marcadores sin un nuevo estudio geológico y un apuntalamiento adecuado. Las regulaciones de OSA dicen que el operador tiene la autoridad final sobre condiciones peligrosas. Fue entonces cuando la voz de Jordán adquirió ese tono frío y peligroso que usan los supervisores cuando creen que te poseen. Gary, estás negándote a seguir una orden directa de tu supervisor. Eso es insubordinación. Eso es seguridad, le respondí. Y punto. Jordán sacó su teléfono y empezó a escribir, sus pulgares volando sobre la pantalla. Ya veremos sobre eso. Preséntate en la oficina del proyecto en 10 minutos. Y Gary, deja tu casco. Estás despedido. Mientras caminaba hacia esa oficina, sabía que me dirigía a una emboscada. Jordán había estado buscando un pretexto para deshacerse de mí desde que empezó el trabajo. Yo era el único operador con suficiente experiencia para cuestionar sus decisiones de ingeniería, y eso lo convertía en un problema que quería eliminar. La oficina del proyecto era de esas prefabricadas que colocan en cada obra grande, llenas de planos que costaban más que mi camioneta y con café que sabía a aceite de motor. Jordán estaba sentado detrás del escritorio como si fuera juez y jurado, con María Santos de cumplimiento de seguridad, de pie a un lado, luciendo incómoda. María era buena gente, una veterana con 15 años de experiencia que realmente se preocupaba por mantener a los trabajadores vivos. Había estado documentando violaciones de seguridad durante meses. Pero Jordán había estado enterrando sus informes y papeles. Gary, comenzó Jordán, leyendo un comunicado preparado tras una cuidadosa consideración. Estoy terminando tu contrato por violaciones de seguridad y presunto abuso de sustancias. Esas palabras me golpearon como un martillo. ¿Abuso de sustancias? Pregunté incrédulo. Jordán, no he tocado ni una gota desde la boda de mi hermano Jack hace 3 años. Tu comportamiento esta mañana fue errático, continuó Jordán, su voz ganando seguridad mientras leía su guión. Habla arrastrada, negativa a seguir órdenes directas, actitud confrontativa. Estoy documentando esto como incapacidad durante el trabajo y lo reportaré a la Junta Estatal de Licencias. María Santos aclaró la garganta. Señor Stevens, he estado observando el turno de la mañana. No he visto ningún signo de incapacidad en el comportamiento ni en el habla del señor Harrison. No se solicitó tu opinión, María, estalló Jordán. Esto es un asunto de personal fuera de tu jurisdicción. Me quedé ahí, viendo a ese chico de 26 años destruir todo lo que había construido en más de 3 décadas. Mi licencia de operador, mi reputación, mi capacidad para alimentar a mi esposa Sara y mantener nuestra pequeña casa en las montañas. Todo porque no quería ayudarlo a enterrar a buenos hombres bajo un montón de rocas. Jordán, dije, manteniendo la voz firme, estás cometiendo un grave error. No lo creo, Gary, replicó. Creo que estoy resolviendo un problema de personal que debería haberse atendido hace meses. Firmó los papeles de despido con un gesto teatral. El personal de seguridad te escoltará fuera de la propiedad. Limpia tu caja de herramientas y entrega tu equipo de seguridad. Miré a María, que movía la cabeza levemente. Sabía que todo eso era basura, pero Jordán también era su supervisor. Hablar demasiado fuerte solo la haría despedir a ella también. Roy Martínez, de seguridad, apareció 5 minutos después. Roy era buena gente, un exelectricista que se pasó a seguridad cuando su espalda se arruinó. Había estado en tantas obras que sabía distinguir entre conciencia de seguridad y problemas innecesarios. Lamento esto, Gary, dijo en voz baja mientras caminábamos hacia mi camioneta. Todo esto apesta. Gracias, Roy. Hazme un favor, vigila esa excavación. Algo malo va a pasar si Jordán sigue presionando esos límites de profundidad. Roy asintió. Lo vigilaré. Cuídate tú también.
Conduje mi F-150 por la carretera de la montaña sintiéndome como si me hubieran disparado en el estómago. 26 años de récord perfecto de seguridad, 0 accidentes, 0 violaciones, y ahora enfrentaba una investigación estatal que podía quitarme la licencia de forma permanente. Las mentiras que Jordan había puesto en su informe me seguirían a cada obra en Virginia. Pero al pasar por el mirador, desde donde se podía ver todo el proyecto extendido abajo, algo cambió en mi pensamiento. Jordan pensaba que había ganado porque tenía los papeles y los contactos familiares. Lo que no entendía era que yo sabía cosas sobre esa obra que su título de ingeniería nunca le enseñó. Me detuve en el mirador y llamé a mi hermano Jack. Había sido abogado laboralista durante 30 años antes de retirarse y todavía tenía contactos en todo el sistema regulatorio estatal. Más importante, Jack entendía cómo se jugaba realmente el juego. «Gary, ¿qué pasa?» Su voz era firme. Podía leer el problema en mi tono. Jordan Stevens me acaba de despedir por negarme a violar los protocolos de seguridad. Luego presentó un informe falso alegando que estaba ebrio en el trabajo. Jack guardó silencio por un largo momento. «Eso es grave, Gary. Si la Junta Estatal de Licencias toma en serio su informe, te enfrentas a una suspensión obligatoria y a un programa de tratamiento. Incluso si demuestras que estás limpio, la investigación por sí sola podría durar 6 meses. Lo sé, pero Jack, hay algo más. He estado revisando las entregas de materiales y los números no cuadran. ¿Qué quieres decir? Jordan aprueba entregas que no coinciden con lo que realmente llega a la obra. La semana pasada, debíamos recibir 200 toneladas de mezcla de concreto de alta calidad para la base del vertedero, pero vi que descargaban unas 80 toneladas de mezcla estándar. Las facturas muestran materiales premium, pero eso no es lo que entra en la presa. La voz de Jack se volvió muy seria. Gary, eso es fraude. Si Jordan está falsificando reportes de entrega y desviando materiales para revenderlos, eso es tiempo en prisión federal. ¿Puedo probarlo? Creo que sí. Mantiene todos sus archivos en esa oficina prefabricada del proyecto: órdenes de compra, recibos de entrega, informes de control de calidad. Si alguien pudiera revisar esos archivos. Gary, sé lo que estás pensando. Y es peligroso. No puedes irrumpir en esa oficina. No estoy hablando de irrumpir, Jack. Hablo de un accidente industrial que podría exponer algunos documentos. Se hizo un largo silencio en la línea. ¿Qué tipo de accidente? Del tipo que ocurre cuando trabajas con sistemas de agua a alta presión y alguien comete un error con la pala de una excavadora. Jack suspiró. Gary, lo que sea que estés planeando, necesitas ser muy cuidadoso y asegurarte de que alguien oficial esté listo para documentar lo que se descubra. Puedes llamar a María Santos y decirle que mantenga un registro detallado de todo lo que suceda esta tarde. Puede ser importante para una investigación futura. Puedo hacerlo. Y Gary, también voy a llamar a Scott Williams, de la oficina del sheriff del condado. Necesita saber que podría surgir evidencia de delitos federales hoy. Gracias, Jack. Te debo una. No me debes nada. Colgué el teléfono y me quedé sentado unos segundos dentro de la camioneta, mirando el valle. Abajo, la obra seguía viva, las máquinas moviéndose como hormigas sobre la tierra. Jordan creía que me había sacado del tablero, pero lo único que había hecho era quitarme el freno. Arranqué el motor y me alejé del mirador con calma. No tenía prisa. La prisa era lo que había metido a Jordan en este lío desde el principio. Yo, en cambio, llevaba 26 años aprendiendo cuándo avanzar y cuándo esperar. A unas millas del proyecto, me detuve en una gasolinera y compré un café decente, no esa porquería de la obra. Mientras esperaba, marqué el número de María Santos. María, soy Gary, dije cuando contestó. Sé que no es buen momento, pero necesito que hagas algo importante. Hubo una breve pausa. Lo sé, respondió en voz baja. Lo que pasó en la oficina fue una injusticia. Esta tarde puede ocurrir algo en la excavación, le expliqué. No sé exactamente qué,
Pero necesito que documentes todo. Fotos, horarios, nombres, cualquier irregularidad. Puede ser clave para una investigación. María no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era firme. Ya estaba documentando cosas antes de hoy. Voy a seguir haciéndolo. Y Gary, tenías razón esta mañana. Esa excavación no es segura. Colgué sintiendo, por primera vez desde que me despidieron, que no estaba solo. Volví a casa y me cambié de ropa. Dejé el teléfono sobre la mesa, con el volumen alto. No pasó ni una hora antes de que sonara. Era Roy Martínez. Gary, dijo sin rodeos, acabas de esquivar una bala. ¿Qué pasó? Jordán ordenó bajar más allá de los marcadores, justo como querías evitar. Al mover tierra cerca de la zona de esquisto, rompieron una línea de drenaje provisional. El agua empezó a filtrarse a presión. Me apoyé contra la pared. ¿Hay heridos? No, respondió, y solo porque María detuvo la operación. Cerró el área y llamó a Inspección Estatal. Dijo que había riesgo inminente de colapso. Cerré los ojos. ¿Y Jordán? Roy soltó una risa corta, sin humor. Está perdiendo la cabeza. Llegaron inspectores del condado y ahora quieren ver todos los registros del proyecto. Los archivos. Justo los que guarda en la oficina prefabricada. No dije nada. No hacía falta. Horas después, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Jack. Gary, dijo, hiciste bien en avisar. El sheriff ya está en el sitio y los inspectores encontraron inconsistencias graves en los reportes de materiales. Facturas infladas, entregas incompletas, firmas duplicadas. ¿Suficiente para algo serio? Pregunté. Suficiente para suspender el proyecto completo y abrir una investigación federal. Y una cosa más, añadió, el informe falso sobre tu supuesto consumo ya está bajo revisión. María entregó su declaración por escrito. Jordán va a tener que explicar muchas cosas. Miré por la ventana, hacia las montañas que habían sido mi hogar durante décadas. Entonces, dije, ¿no me enterró después de todo? Jack soltó una carcajada seca. No, hermano. Cavó tan profundo que terminó cayendo él mismo en el hoyo. Colgué y respiré hondo. No sabía cuánto tiempo tardaría todo en resolverse, pero una cosa era segura, había hecho lo correcto. Y en esta línea de trabajo, eso es lo único que te permite dormir tranquilo por las noches. Porque al final del día, las presas se pueden reconstruir, los proyectos se pueden retrasar, pero las vidas que se pierden por la arrogancia de alguien nunca regresan. Y Jordán Stevens estaba a punto de aprenderlo de la manera más dura. La mañana siguiente amaneció extrañamente tranquila. Demasiado tranquila. Me desperté antes del amanecer, como siempre, aunque ya no tenía a dónde ir. El cuerpo tarda en entender que la rutina se rompió. Preparé café y me senté en el porche a mirar cómo la niebla se levantaba lentamente de las montañas. No habían pasado ni 2 horas cuando volvió a sonar el teléfono. Esta vez no reconocí el número. ¿Gary Harrison? Preguntó una voz firme, profesional. Él habla. Soy Scott Williams, de la oficina del sheriff del condado. Su hermano Jack me dio su contacto. Necesitamos hacerle unas preguntas sobre el proyecto de la presa Blue Ridge. Imagino que sí, respondí con calma. Dígame dónde y cuándo. Preferiría hacerlo ahora mismo, si le parece bien. Esto puede ayudar a aclarar muchas cosas. 30 minutos después, una patrulla estaba estacionada frente a mi casa. Scott Williams resultó ser un hombre de unos 50 años, mirada cansada y ese tono de quien ha visto demasiadas historias repetirse. Nos sentamos en la cocina y puse café fresco sobre la mesa. Señor Harrison, empezó, ayer recibimos múltiples reportes de seguridad, inconsistencias en materiales y posibles falsificaciones de documentos. Su nombre aparece varias veces, tanto en los registros operativos como en el informe de despido. Un informe lleno de mentiras, dije. Scott asintió. Eso es lo que parece.
Los inspectores encontraron que las entregas de concreto no coinciden con las órdenes de compra. También hay firmas que no corresponden a los supervisores reales. Todas apuntan a Jordan Stevens. Respiré hondo. Le advertí que ese terreno no era seguro. Le advertí más de una vez. Lo sabemos, dijo Scott. María Santos entregó copias de sus reportes originales. Nunca llegaron a la oficina central. Alguien los detuvo en el camino. No hizo falta decir el nombre. Scott sacó una carpeta y la abrió con cuidado. Necesitamos su testimonio formal. También queremos saber todo lo que usted observó durante los últimos meses. Entregas, cambios en planos, presiones indebidas. Se lo diré todo, respondí. Porque esto no empezó ayer. Pasamos casi 3 horas hablando. Le conté cada detalle, los plazos imposibles, los cambios de última hora, el material de baja calidad entrando a la obra mientras los papeles decían otra cosa. Cuando terminé, Scott cerró la carpeta lentamente. Señor Harrison, dijo, voy a serle honesto. Esto ya no es solo un asunto de seguridad laboral. Estamos hablando de fraude a gran escala y de poner vidas en riesgo. Entonces hagan lo que tengan que hacer, contesté. Esa misma tarde, las noticias locales interrumpieron su programación. El proyecto de la presa Blue Ridge quedaba suspendido de manera indefinida. Jordan Stevens había sido retirado del cargo mientras se desarrollaba una investigación estatal y federal. No sentí alegría, solo alivio. 2 días después, recibí otra llamada. Esta vez sí reconocí la voz. Gary, era María. Quería que lo supieras por mí. Hoy despidieron a Jordan oficialmente. Y no solo eso, se lo llevaron esposado. Cerré los ojos. ¿Y tú? Me asignaron como enlace principal con los inspectores, respondió. Parece que, por una vez, hacer lo correcto sí contó. Colgué y me quedé en silencio. Pensé en todos los hombres que habían trabajado bajo ese sol, confiando en que alguien estaba tomando decisiones responsables. Pensé en lo cerca que estuvimos de una tragedia. Una semana después, llegó una carta oficial del Estado. Abrí el sobre con manos firmes. Mi licencia no solo no sería suspendida, sino que quedaba completamente limpia. El informe de Jordan había sido catalogado como falso y malicioso. Al final de la carta, había una línea que me hizo sonreír por primera vez en días. El operador Gary Harrison actuó conforme a los protocolos de seguridad y evitó un posible desastre mayor. No sabía qué vendría después. Tal vez otra obra, tal vez enseñar a jóvenes operadores que aún creían que los títulos lo eran todo. Pero si sabía una cosa, la experiencia no se aprende en una universidad, la seguridad no es negociable, y cuando alguien intenta jugar a ser Dios con la vida de otros, tarde o temprano, la tierra misma se encarga de ponerlo en su lugar. Los días siguientes pasaron con una calma extraña, como cuando una tormenta se va pero deja el aire pesado. Ya no había llamadas urgentes ni sirenas en la distancia. Solo el sonido del viento entre los árboles y el crujir de la madera vieja de la casa. Una mañana, mientras reparaba la cerca del lado norte, una camioneta blanca subió por el camino de grava. No era de la policía. Tampoco de la prensa. Llevaba el logotipo del Consorcio Estatal de Infraestructura. Me limpié las manos en el pantalón y esperé. Bajó un hombre de traje sencillo, sin corbata. Tendría poco más de 40 años y una expresión cansada, pero honesta. ¿Gary Harrison? Preguntó. El mismo. Mi nombre es Alan Moore. El Estado me asignó como nuevo director interino del proyecto Blue Ridge. No respondí de inmediato. Alan miró alrededor, como midiendo cada palabra antes de decirla. Vengo a ofrecerle algo, continuó. El proyecto está detenido, pero no cancelado. Necesitamos rehacer la excavación desde cero, revisar cada decisión técnica, y necesitamos a alguien que conozca ese terreno de verdad. Solté una risa corta. Después de todo lo que pasó, ¿cree que quiero volver ahí? No como operador, dijo. Como supervisor de campo. Sin maquinaria,
sin cascos de juguete. Autoridad real para detener cualquier trabajo que no sea seguro. Eso me hizo callar. María Santos lo recomendó, añadió. Dijo que si alguien podía devolverle la integridad a esa obra, era usted. Miré hacia las montañas. Había pasado media vida moviendo tierra ahí. Sabía dónde el suelo cedía, dónde el agua mentía, donde la roca parecía firme pero no lo era. Déjeme pensarlo, dije al fin. Tómese el tiempo que necesite, respondió. Pero le diré algo, señor Harrison. Si usted no vuelve, alguien más lo hará. Y no todos tienen su criterio. Esa noche casi no dormí. Pensé en Sara, en nuestra casa, en los hombres que volverían a esa obra cuando se reanudara. Pensé en Jordán, sentado en algún despacho frío, entendiendo demasiado tarde que la arrogancia no refuerza el concreto. A la mañana siguiente llamé a Alan. Acepto, le dije. Pero con condiciones. Lo escucho. Nada se mueve sin aprobación de seguridad escrita. Cada entrega se pesa, se verifica y se documenta. Y quiero a María como jefa de cumplimiento, no como figura decorativa. Hubo un breve silencio. Hecho, respondió. Todas. El regreso a la obra fue extraño. Las mismas montañas, las mismas máquinas, pero un ambiente distinto. Menos ruido inútil, menos prisas. Los hombres me miraban con una mezcla de respeto y alivio. Algunos se acercaron a darme la mano. Otros solo asintieron, como diciendo gracias por no dejarnos solos. Una tarde, mientras revisábamos nuevamente la base del vertedero, María se me acercó con una carpeta. Los nuevos estudios geológicos llegaron, me dijo. Tenías razón desde el principio. Unos pies más y habríamos tenido un colapso mayor. Cerré los ojos un segundo. Entonces hicimos lo correcto. Sí, respondió. Y esta vez quedó por escrito. Meses después, el proyecto volvió a avanzar. Más lento, más caro, pero seguro. Ningún titular habla de una presa que no se cae. Nadie aplaude a los que evitan una tragedia. Pero cada vez que veo el agua acumulándose detrás de ese muro, sé que ahí no hay corrupción, ni atajos, ni egos inflados. Solo trabajo bien hecho. Y a veces, cuando el sol cae sobre el concreto recién curado, pienso en Jordán Stevens y en todo lo que perdió por no escuchar. Porque en este oficio, la tierra siempre tiene la última palabra. Y si no la respetas, tarde o temprano, te pasa la factura. Solo no te mates tratando de demostrar un punto. Colgué y me quedé sentado unos minutos, mirando hacia abajo el sitio de construcción. Jordán probablemente estaba celebrando en ese momento, convencido de que había eliminado su mayor problema. Lo que no se daba cuenta era de que acababa de crearse un problema mucho más grande. Lo particular de las obras de construcción es que funcionan con sistemas controlados: electricidad, agua, comunicaciones, drenaje. Cuando llevas tantos años manejando maquinaria pesada como yo, aprendes cómo se conectan todos esos sistemas. Sabes qué tuberías transportan qué cosa, dónde están las válvulas principales y exactamente cuánta presión puede soportar cada línea. El proyecto Blue tenía una línea principal de agua que bajaba desde un manantial en la montaña hasta la obra. Era una tubería de acero de 24 pulgadas que transportaba agua a 120 si para abastecer la planta de mezcla de concreto, las estaciones de lavado de equipo y los edificios administrativos. Los ingenieros la habían instalado bajo tierra por seguridad, pero yo había visto al equipo colocar esa tubería 8 meses atrás. Sabía exactamente por dónde pasaba. Y lo más importante, sabía que corría justo debajo del preciado tráiler de proyecto de Jordán, donde guardaba todos sus archivos y se reunía con sus proveedores de materiales, esos mismos que le daban precios tan generosos en el concreto que, curiosamente, nunca se reflejaban en la obra. Arranqué la camioneta y regresé al sitio. Era hora de mostrarle a Jordán Stevens qué pasa cuando te metes con un hombre que ya no tiene nada que perder. Volver a entrar a la obra resultó mucho más fácil de lo que esperaba. El turno de la tarde estaba comenzando y, con toda la actividad de trabajadores entrando y saliendo,
maquinaria moviéndose y camiones descargando, nadie reparó en una pick-up más. Estacioné detrás del cobertizo de equipos, donde mi F-150 no destacaba entre los demás vehículos de trabajo. El sitio funcionaba con normalidad. Jordan estaba abajo, en la excavación, discutiendo con un topógrafo, seguramente intentando ver cómo profundizar sin provocar un derrumbe. El equipo de concreto se preparaba para el colado, ajustando moldes y revisando el acero de refuerzo. Todos estaban concentrados en su trabajo, confiando en que los de arriba sabían lo que hacían. Caminé hacia mi Caterpillar 345 como si fuera mi lugar. Después de 18 meses en ese proyecto, esa máquina se sentía más como hogar que mi propia casa. Conocía cada control, cada indicador, cada rareza del sistema hidráulico. El CAT era una bestia de 45 toneladas, diseñada para excavaciones de precisión. Lo suficientemente potente para mover enormes volúmenes de tierra, pero lo bastante delicada como para trabajar a centímetros de servicios subterráneos. Hice mi lista habitual de arranque: aceite del motor, fluido hidráulico, tensión de las orugas, posición del cucharón. Todo estaba perfecto. El operador del turno de la mañana había dejado la máquina en excelentes condiciones, lista para el siguiente trabajo. Lo que no sabía era que ese trabajo no iba a ser una excavación rutinaria. Desde el asiento del operador, a unos 8 pies de altura, tenía una vista clara de toda la obra. Podía ver a Jordan en el fondo de la excavación, todavía discutiendo con el topógrafo sobre la estabilidad del suelo. El hombre señalaba sus instrumentos y negaba con la cabeza, tratando de explicar por qué seguir bajando era mala idea. Jordan agitaba su tableta, presumiendo cálculos en pantalla. Pero lo que yo observaba de verdad era el tráiler del proyecto, donde Jordan guardaba todos sus archivos. Era una oficina de obra estándar, de unos 40 pies de largo por 12 de ancho, apoyada sobre bloques de concreto, a unos 200 pies de la excavación. Sabía que justo debajo, a unos 6 pies de profundidad, pasaba la línea principal de agua que alimentaba todo el proyecto. Esa tubería se había instalado siguiendo los planos originales, cuando creíamos que el tráiler sería temporal. Pero conforme el proyecto creció, Jordan amplió su oficina, añadió equipo y la convirtió en el centro de control de todas sus operaciones. Lo que no comprendió fue que había construido su imperio justo encima del punto más vulnerable del sitio. Encendí el CAT y avancé hacia el extremo de la excavación. Jordan levantó la vista y me señaló, seguramente preguntándose qué hacía yo de vuelta en la obra. Empezó a salir del hoyo y aceleró el paso cuando se dio cuenta de que era yo quien estaba a los controles. Lo mejor de operar maquinaria pesada es que, una vez que estás en movimiento, la gente tiende a apartarse. Una excavadora de 45 toneladas no se detiene de golpe, y los trabajadores inteligentes respetan la física. Jordan agitaba los brazos y gritaba algo que no podía oír por el ruido del motor, pero tampoco iba a ponerse frente a una máquina en marcha para imponer su autoridad. Coloqué la excavadora a unos 30 pies del tráiler y extendí el brazo. Los controles del cucharón en una 345 son hidráulicos y precisos. Si sabes lo que haces, puedes recoger una moneda del suelo. Lo que yo iba a hacer requería otro tipo de precisión: golpear una tubería de 24 pulgadas enterrada a 6 pies de profundidad, exactamente en el punto correcto para causar el mayor caos posible. El suelo era mayormente arenoso, relleno sobre la roca madre original. Fácil de excavar, pero lo bastante suelto como para que el agua se propagara rápido una vez rota la línea. Bajé el cucharón y comencé a excavar con cuidado, avanzando en capas de 2 pies. Jordan por fin llegó hasta la excavadora, gritando y agitando su casco. Veía su boca moverse, pero no escuchaba las palabras. Abrí la puerta de la cabina y me incliné hacia afuera. ¿Qué? Grité por encima del motor. ¿Qué haces aquí? Estás despedido. Estás invadiendo propiedad privada. Olvidé mi lonchera, respondí. Pensé que tal vez estaría enterrada por aquí. La cara de Jordan se puso morada. Apaga esa máquina ahora mismo. Voy a llamar a seguridad. Le levanté el pulgar y cerré la puerta. Seguridad era Roy Martínez,
y Roy seguramente estaba en su tráiler llenando formularios. Para cuando Jordan lo encontrara y le explicara la situación, yo ya habría terminado de buscar mi lonchera. Seguí excavando. 4 pies. 5 pies. 6 pies. El cucharón raspó algo duro y metálico. Ahí estaba, la línea principal de agua, exactamente donde el equipo la había enterrado 8 meses atrás. Una tubería de acero de 24 pulgadas que llevaba agua del manantial de la montaña a 120 si hacia cada edificio del sitio. Jordan corría ahora hacia el tráiler, probablemente para pedir refuerzos, pero era demasiado tarde y además iba justo en la dirección equivocada. Ajusté el ángulo del cucharón para máximo impacto y lo dejé caer con fuerza. La explosión fue todo lo que había esperado y más. 120 si no suenan a mucho hasta que entiendes la física. Son 120 libras de presión sobre cada pulgada cuadrada de la superficie de la tubería. Cuando perforas una línea de 24 pulgadas con esa presión, no obtienes una fuga. Obtienes un geyser que lanza agua a unos 40 pies de altura antes de que la gravedad la haga caer como una tormenta de montaña. El sonido fue brutal. Un enorme estallido seguido por el rugido de toneladas de agua golpeando el suelo. Jordan intentó cambiar de dirección, pero estaba parado en una depresión poco profunda que se convirtió al instante en un lago. El agua se extendió en todas direcciones, siguiendo el drenaje natural hacia el terreno más bajo, justo donde se encontraba su tráiler. Apagué la excavadora y bajé para ver cómo la naturaleza hacía su trabajo. El agua no negocia ni obedece órdenes de ingenieros. Sigue las leyes de la física, punto. Y la física decía que toda esa agua presurizada iba a fluir cuesta abajo hacia la oficina de Jordan, arrastrando consigo 8 meses de lodo de obra, grava suelta y todo lo que no estuviera firmemente fijado. El tráiler resistió quizá 30 segundos antes de que el agua encontrara paso bajo la puerta. Cuando el agua presurizada alcanza sistemas eléctricos, las cosas interesantes suceden rápido. Escuché el primer transformador explotar unos 2 minutos después de que la inundación alcanzó el tráiler. Luego se encendieron las luces de emergencia. Después, también se apagaron. Jordan estaba de rodillas en el agua lodosa, gritando a cualquiera que quisiera escucharlo. Pero la mayoría del personal estaba ocupada intentando cerrar la válvula principal. Fue entonces cuando los archiveros comenzaron a flotar. Jordan guardaba todo en viejos archiveros metálicos porque no confiaba en el almacenamiento digital. Una política inteligente para muchas cosas, pero no tanto cuando tu oficina se convierte en una alberca. A través de las ventanas vi cómo las cajas de documentos flotaban como corchos, golpeaban el techo, se abrían y soltaban papeles por todas partes. Jordan también lo vio. Avanzó a contracorriente hacia la puerta del tráiler, intentando salvar sus archivos, pero la fuerza del agua era demasiada. El agua seguía saliendo a toda presión de la tubería rota y la gravedad hacía el resto. Para cuando llegó a la entrada, facturas y órdenes de compra flotaban por todos lados. Ahí fue cuando apareció Scott Williams. Scott es un agente del sheriff del condado que atiende accidentes industriales. Ha estado en suficientes obras como para distinguir entre mala suerte y un momento demasiado oportuno. Llegó en su patrulla justo cuando Jordan intentaba entrar al tráiler inundado. «Nadie entra ahí hasta que cerremos el suministro», anunció Scott. Llevaba esas botas altas de hule que los policías guardan para inundaciones. Sitio cerrado hasta nueva investigación. ¿Investigación?, balbuceó Jordan. Esto fue sabotaje. Gary Harrison lo hizo a propósito. Scott me miró. Yo estaba sentado sobre una barrera de concreto, observando el espectáculo como cualquier otro trabajador curioso. ¿Eso es cierto, Gary? ¿Saboteaste esta línea de agua? Scott, estaba buscando mi lonchera, respondí. Se me fue el control hidráulico de la excavadora. Estas máquinas viejas pueden ser impredecibles. Jordan señaló la tubería rota. Él sabía exactamente dónde estaba esa línea. Esto es venganza por haberlo despedido. Tal vez, dijo Scott. O tal vez fue una falla del equipo. Sacó su radio. María,
¿Estás ahí? Te necesito en el sitio principal. Tenemos una situación. María Santos llegó 10 minutos después con su portapapeles y su cámara. Llevaba meses documentando problemas de seguridad, y este probablemente era el mayor hasta ahora. Tomó fotos de la tubería rota, del área inundada y del caos de papeles flotando alrededor del tráiler. Oficial Williams, dijo, señalando los documentos esparcidos en el agua. Esto parece documentación oficial del proyecto, órdenes de compra, recibos de entrega. Si están dañados, podríamos perder registros importantes del proyecto. Mejor recójanlos entonces, dijo Scott. Miró a Jordan. ¿Tienes algún problema con que preservemos evidencia de este accidente? Jordan parecía querer decir que sí, pero estaba atrapado. Negarse a que recolectaran documentos oficiales del proyecto se vería sospechoso. Está bien, pero quiero que todo me sea devuelto personalmente. María empezó a juntar el papeleo empapado. Fue entonces cuando encontró la primera discrepancia. Oficial Williams, este comprobante de entrega no coincide con nuestros registros de inventario, dijo, levantando una factura mojada. Aquí dice que se entregaron 200 toneladas de mezcla de concreto premium la semana pasada, pero en el inventario del sitio solo figuran 80 toneladas de mezcla estándar. Scott tomó el papel y lo examinó. ¿Dónde están las otras 120 toneladas? Jordan palideció. Eso, debe haber un error en el papeleo. ¿Un error? María ya estaba revisando más documentos. Aquí hay otro. Entrega de 50 toneladas de varilla de alta calidad, pero en el almacén de materiales solo veo 20 toneladas. Fue entonces cuando apareció Jessica Parker. Jessica era una fiscal adjunta del distrito especializada en fraude en la construcción. Mi hermano Jack debió mover influencias importantes para que llegara tan rápido. Llevaba un traje formal y botas de lluvia, y un portafolio que probablemente costaba más que la mensualidad del auto de Jordan. Oficial Williams, soy la fiscal Parker. Tengo entendido que han encontrado posible evidencia de fraude en materiales. Scott le entregó los documentos empapados. Parece que alguien estuvo ordenando materiales premium, recibiendo materiales de calidad estándar y cobrando al proyecto como si fueran premium. Jessica empezó a leer las facturas, con el gesto cada vez más serio a medida que pasaba las páginas. Señor Stevens, estas órdenes de compra tienen su firma. ¿Puede explicar las discrepancias entre lo que se ordenó y lo que realmente se entregó? Jordan parecía un animal acorralado. Esos documentos están dañados por el agua. No pueden considerarse evidencia confiable. En realidad sí, dijo María, sacando una bolsa de plástico. Estos los encontré en un archivero impermeable que permaneció sellado. Le entregó un fajo de papeles secos. Correspondencia con Harwell Construcción sobre entregas de materiales. Parece que el señor Stevens estaba vendiendo nuestros materiales premium a competidores y sustituyéndolos por alternativas más baratas. Jessica examinó los documentos. Señor Stevens, estos correos muestran que usted organizó la venta de materiales comprados para este proyecto a contratistas externos. Eso es robo de propiedad gubernamental. No pueden probar nada, dijo Jordan, aunque la voz le temblaba. De hecho, si podemos, respondió Jessica. Estos documentos muestran un patrón sistemático de fraude que se remonta a 8 meses. Valor estimado, más de $800.000. Scott le puso las esposas a Jordan unos 20 minutos después. Resulta que cuando robas materiales de un proyecto federal de una presa y los vendes a la competencia, eso suma varios delitos graves. La fiscalía tenía evidencia suficiente, incluso con el papeleo empapado, para acusarlo de robo, fraude y conspiración. La esposa de Jordan se divorció de él antes de que comenzara el juicio. El director Wagner renunció en medio del escándalo. A toda la empresa contratista la investigaron y encontraron esquemas similares en otros 3 proyectos. La compañía me ofreció el puesto de Jordan, pero lo rechacé. A mis 49 años, ya soy demasiado grande para pasar el día empujando papeles detrás de un escritorio.
Lo que sí acepté fue un ascenso a operador senior con autoridad de supervisión en seguridad. Ahora, cuando algún recién graduado quiere hacer algo peligroso, primero tiene que convencerme a mí. Sigo operando la CAT 345, pero también entreno a los muchachos que van empezando. Les enseño sobre compresión del suelo y sistemas hidráulicos, pero sobre todo les enseño que la experiencia vale, que la seguridad no son solo reglas en un manual. Se trata de que todos regresen a casa con sus familias. Mi consejo es este: haz bien tu trabajo, pero no permitas que nadie te presione para comprometer tus principios. Lleva tus propios registros. Confía más en tu experiencia que en los cálculos de computadora de otra persona. Y recuerda que cada máquina pesada te da más poder del que cualquier supervisor tiene en su oficina. Y nunca olvides dónde pasan las tuberías de agua. A veces, la venganza más poderosa no es destruir a tu enemigo, sino dejar que se destruya solo mientras tú sostienes las llaves de su caída. Al final, la reputación de un hombre se construye durante décadas de trabajo sólido, pero basta un solo momento, elegir los principios por encima del sueldo, para definir quién es en realidad.